Hola, gracias por conectarse con nosotros. Mi nombre es Marisela Hernández y estoy representando The Reach Center. Y el propósito de este centro, The Reach Center, es equipar a los pastores para el éxito ministerial de por vida. Ahí hay una frase muy importante. La frase final es de por vida. No solamente es en el inicio de tu carrera ministerial o durante tu carrera ministerial, pero también saber terminar o continuar para poder dejar a ese equipo de relevo, a esa persona que va a continuar con la visión que es de Dios. Una visión que es de Dios no se cumple en una sola generación, se requieren varias generaciones para llevarla a cabo. Y en esta ocasión me da mucho gusto poder presentarles a un pastor junto al lado de su hijo, pero ambos son pastores, el pastor fundador, pero también ahora su sucesor. Y para mí es un gusto presentarles al pastor Antonio Madrigal Mayor, Senior. Mucho gusto, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, un honor y un privilegio. Amén. Y a su hijo, ahora pastor Tony. Amen. Welcome. Hello, hello. Ellos están pastoreando en la ciudad de Mission, Texas. Yo quisiera solamente preguntarles un poco en qué año inició este ministerio y en qué año sucedió este paso de relevo, la sucesión, en qué año se llevó a cabo esto aquí en Mission, Texas. Empiezo con el pastor papá. Bueno, nuestro ministerio inició en el año 1992 y hace aproximadamente, ya creo que son 13 años, que iniciamos una obra nueva, una iglesia, y a partir ya creo que tenemos un poquito más de un año trabajando precisamente en esa transición. Qué bueno, gracias por esa información. Quisiera también entrevistar o preguntarle al pastor Tony, como de cariño aquí se le conoce y se le llama Pastor Tony. Danos un poquito de cómo ha sido en tu vida la trayectoria de ver el pastorado de tus padres y ahora estar tú como el pastor al frente. Sí, fue un proceso largo que desde niño fui hijo de pastor y aún abuelos misioneros y en el ministerio. Fue ver la experiencia del ministerio, lo bonito y lo feo, y tomar la decisión si era algo que yo quería continuar o no quería continuar, pero vi más de lo positivo que de lo negativo, que al final del día tomé la decisión y dije, sí, es algo que yo quiero. Es algo que tú quieres. Mira, parte de nuestros propósitos en Reach Center es visualizamos en este centro una comunidad próspera de pastores hispanos de las Asambleas de Dios que estén equipados, apoyados e inspirados a lo largo de su trayectoria ministerial. Creo que lo que tú acabas de compartir es esa parte de la inspiración, sí, que a pesar de que vistes algunas experiencias no muy positivas, aún eso te formó. ¿Pudieras decirnos algo más de eso? Sí, fue algo que formó mi carácter y pude ver y experimentar las reacciones de papá y mamá ante esas situaciones y la manera positiva de cómo conllevar a ciertas situaciones en el ministerio, que ahora actualmente las practico porque las viví creciendo desde pequeño. Eso fue algo que ayudó bastante. Y me voy a poner un poquito más personal, Pastor Tony, pero ¿qué edad tienes? Yo tengo 33 años. 33 años, muy bien. ¿Y qué edad tiene usted, pastor? Yo tengo 58 años. 58 años. Bueno, voy a mi primer pregunta porque estamos hablando de una generación de relevo. Estamos hablando de este plan de sucesión. Y quisiera hacerle una pregunta al pastor Antonio Madrigal. ¿Desde cuándo usted inició esta preparación para la sucesión? Preparación. Quisiera dividir, vamos a decir, la respuesta en dos partes. Una, la parte en la que solo era una idea, un pensamiento, una posibilidad. Y quisiera decir que originalmente en ese tiempo, esos años atrás, yo lo veía más como desde un punto de vista, digamos, y más humano. Pensando, ok, la gente normalmente se jubila a los 65, 67 años, yo lo haré también así. Pero en ese proceso de tiempo, vamos a decirlo, desde que inició esa idea, fue Dios, en mi caso, que comenzó a trabajar más. En el sentido de que ya no lo viera como una idea lejana, sino como algo más cercano al principio. Después he tenido esa inquietud que se hacía cada vez más fuerte de ayudar a pastores que van iniciando y sobre todo también ayudarlos a los que se forman dentro de la casa, dentro de la iglesia, a que plantaran iglesias. Y yo entendí que era muy difícil hacer ambas cosas. Entonces ya de ahí yo dije, no, esto tiene que hacerse más rápido
y no tener que estar haciendo ambos, digámoslo así, ministerios. Entonces yo dije, no, tendré que hacer una transición, hacer un cambio. Tengo que dejar la iglesia. En otras palabras, como que lo que Dios le estaba poniendo en su corazón a hacer, de darle mentoría, no solamente a una persona que venía a ser su relevo, su sucesor, sino a una más que van a plantar, que van a multiplicar. Yo veo como una visión de multiplicación en su corazón que Dios le ha puesto. Pero para eso, usted necesita también tener ese tiempo disponible. Y me imagino que eso también pudo ser algún factor. Sí, desde luego que sí. O sea, yo me di cuenta de que esto requiere tiempo y que para poderme enfocar digamos, de tiempo completo, tendría que suceder esto. Y conforme iban pasando los años, yo me sentía que no avanzaba en ese proyecto. Ya después el pensamiento fue, o la urgencia en cierta manera, aunque no lo decía nadie, inclusive ni a mi esposa, yo lo veía algo más urgente. Y recuerdo haber estado en un campamento y era de damas, donde yo estaba en pensamiento, en mi idea, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Puedo decir que casi ni escuché el mensaje, pero ahí precisamente me vino una pregunta. Muchas veces yo le hago preguntas a Dios y muchas veces me contesta. Quizás no con tantos detalles, pero yo entiendo la respuesta. Y la respuesta, cuando yo le pregunté a Dios, ¿cuándo va a ser esto? Yo veo, en este caso, yo veía a Tony involucrado en el ministerio de los jóvenes, haciendo varias cosas, pero yo decía, humanamente, mi pensamiento era, pero él no está preparado. E inmediatamente vino una respuesta que no me gustó. Y la respuesta de Dios fue, tú tampoco estabas preparado cuando comenzaste. Y yo entendí, es verdad, yo no estaba preparado con el conocimiento ni experiencia que tengo hoy. Y Dios confió, ¿verdad? Y los demás, que mi suegro, ¿verdad? Confiaron también en mí. Entonces yo dije, ok, ya entendí. Creo que debo de comenzar a confiar a pesar de que no lo vea completamente preparado. Mire, hermano, usted acaba de mencionar algo bien cierto. Creo que el modelo que usted vio aún, menciona ahora a su suegro, ya está con el Señor, pero él de igual manera, en su tiempo, él entendió su momento y entendió el tiempo del relevo. Entonces, él para nosotros, ¿verdad?, fue un modelo. Y aún dentro de nuestro distrito, aún dentro de nuestra sección de iglesias, el Señor, ¿verdad?, acaba de llevarse a su presencia a quien fuera el pastor Rafael Hernández Sr., pero él fue un ejemplo para nosotros, todos nosotros, de un relevo, de poder entender que la próxima generación viene con ideas y con fuerza y con bastante energía y que tenemos que abrirles el camino, ¿verdad? Y también, como dice usted, entendió la respuesta de Dios, sencilla. Sí, fue para mí muy directa, muy entendible, muy clara. Y ya de ahí, pues, pasaron solamente unos meses conversando con mi esposa, platicando con un pastor de México que vino y platicamos un poco más sobre eso. Él ya lo había vivido, no tanto como una tradición, porque él sí dejó completamente la iglesia y él dice, yo busco ayudarles. Y eso fue algo, digamos, como la última parte que fue el empuje a esa cierta inseguridad del tiempo, cuándo hacerlo. Cuando ya escuchamos con mi esposa, nosotros les ayudamos, vamos a venir y especialmente platicamos con ustedes dos, vamos a dedicar unos días antes y conversaremos para expresarles nuestra experiencia. Y yo dije, bueno, ok, creo que las dudas o ciertas inseguridades que había, dije, ok, creo que las puedo platicar y creo que ya se ha acercado el tiempo. Qué bien, hermano. Gracias por compartir. Usted aquí está abriendo su corazón y compartiéndonos esto que quizás quien nos está escuchando va a decir, bueno, eso no aplica a mí, pero hay cosas que sí nos aplican generalmente a todos. Y una de ellas es de que tenemos que prepararnos para este momento de sucesión. Quisiera ahora pedirle al pastor Tony que él también nos comparta. Tengo una pregunta aquí, pero conforme el Espíritu Santo te guíe, pastor Tony, pero ¿cuáles fueron algunos de los retos que enfrentaste tú también? Ya el pastor Antonio ha compartido los retos que le enfrentó, pero ¿cuáles han sido algunos de esos retos que enfrentaste? Y quizás aún los sigas enfrentando, pero ya serán de otra forma. ¿Pudieras compartirnos algo? Sí, uno de los retos que yo me enfrenté es que él ya tenía todos sus líderes establecidos. Y yo entrar
a un grupo de líderes que lo seguían a él, luego buscarme que me siguieran a mí, era un poquito tenso y un poquito complicado. Pero recuerdo que comenzamos una serie como de discipulado a nosotros con ellos. Y lo que ayudó bastante es que en esas series de discipulados que nos juntábamos una vez por semana, él también iba. Yo lo daba, pero él iba. Y cuando él iba, él se sentaba y él escuchaba igual que todos los demás. Y aunque no lo hablaba verbalmente, inconscientemente le estaba diciendo a los demás líderes, yo lo estoy apoyando y si yo lo estoy apoyando, ustedes apóyenlo también. Y era algo como inconsciente que a través de todo ese año, lo hicimos todo un año completo, fui como abrazando a esos líderes y como formándonos un equipo con ellos. Y fue una transición en ese aspecto, en ese obstáculo que tuve, como un poquito más tranquilo. O sea, no fue algo que al principio era muy tenso, se fue disminuyendo y fue trabajando muy tranquilo. El simple hecho de él sentarse y escucharme así como todos los demás causó una gran diferencia con todos los demás. Qué bueno, fíjate que eso es importante porque aunque él lo estaba haciendo inconscientemente, realmente creo que era muy intencional, muy intencional. Su presencia estaba marcando, enviando un mensaje mucho más fuerte que a lo mejor no es con palabras, pero su presencia estaba dando esa aprobación. Y también estoy segura que estaba ahí para después, si en algo él te podía dar un consejo o decirte, mira, yo te escuché aquí, pero creo que debes de quizás hacer algún cambio aquí y allá. Pienso que eso fue muy sabio de parte de Pastor Antonio Madrigal. Y a la vez estamos hablando también de un valor del legado, porque tú has recibido un legado. Yo escuché al pastor Rick DuBose, que es nuestro asistente superintendente general, y una ocasión él dijo que en un sueño de Dios, una de las señales que es un sueño de Dios es que se requiere varias generaciones para cumplirlo. Porque si es algo que solamente tengo un sueño y yo lo puedo realizar aquí y lo hago ya, eso fue quizás algo que era una tarea que tenía que hacer. Pero los sueños de Dios, no solamente una generación lo va a llevar, se requiere varias generaciones. Y en esta ocasión yo te quiero preguntar, Pastor Tony, ¿de qué manera promueves el valor del legado existente y a la vez abres camino para la nueva visión que Dios te está dando? Yo recuerdo cuando comencé, una vez fui a una conferencia en CMN y me topé a un pastor y le dije, estoy pasando por esto, dame el mejor consejo que me puedes dar. Y en ese ratito toda la conversación duró como 2 minutos. Y él me dijo así rápidamente, me dijo, your greatest legacy is your greatest successor. So, el legado más grande de él va a estar en su sucesor. Cómo su sucesor, se dice, mantenga el legado de él. So, cuando yo entro, yo no entré así de que nos separamos, él ya se fue y yo hago lo que yo quiera. No fue así. Hasta la fecha seguimos trabajando juntos. No fue de un día para otro. Aún en mi vocabulario siempre es nosotros. Somos un equipo. Tenemos planeado esto. Estábamos orando. Nunca es, yo tengo esto y él tiene el otro. Siempre fue como unido. Porque si yo estoy en el lugar en el que estoy es porque estoy parado en los hombros de él. So, yo nunca quise formar un ambiente o una idea de que yo entré y él se va, sino que seguimos trabajando juntos en todo esto y trabajamos juntos y oramos juntos y todo lo estamos haciendo juntos, hice un plan juntos y nunca hago un vocabulario así individual, o sea, fue mi idea, fue mi plan, yo oré, yo hice, siempre es nosotros somos juntos, siempre desde un principio, porque yo no quería que la iglesia tomara la impresión de que estoy corriendo a mi papá, porque no era así. No, y al contrario, qué bueno que compartes esto. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Estamos viendo, ¿verdad?, esa unidad, ese equipo, y también valorar que es un legado que continúa, ¿verdad? Porque todos estamos de pie sobre los hombros de muchas personas que nos han abierto el camino, que nos han enseñado. Qué bonita respuesta nos has compartido. Y claro, Dios te está dando una nueva visión. Y nosotros como líderes de este distrito, yo estoy viendo esa visión en la iglesia Restoration Church, ¿verdad? Como ahora veo a muchos jóvenes envueltos, veo que están abrazando todo lo que tiene que ver con las comunicaciones. De hecho, aún este estudio, agradezco a la iglesia Restoration Church, a todo su equipo, que nos están permitiendo hacer esta grabación aquí. Y eso nos está hablando de una visión fresca, de una nueva visión. ¿Pudieras compartir un poquito más sobre esto? ¿Cuál es una de las cosas que tú has dicho? Esta es una visión que Dios me está dando. Sí, parte de la visión,
la ajustamos un poquito, no continuamos lo mismo que ya estaba, lo ajustamos, pero en cada cambio que hacíamos, la expresión era nosotros lo estamos haciendo, para que ellos no pensaran, tú sí y él no, estamos juntos en eso. Y algo que nosotros quisimos aclarar en la visión de nuestra casa es que la visión de Dios para nosotros es que el perdido conozca a Dios, el que conozca a Dios sea pastoreado, el pastoreado discipulado y el discipulado enviado. Es toda nuestra visión da vueltas alrededor de eso. El conocer a Dios y el que conozca a Dios sea pastorado y el que sea pastorado sea discipulado y el que está discipulado sea enviado. Toda la visión ha abrazado a este concepto de nosotros, y no solamente yo, sino él, y como la gente ve que los dos lo estamos haciendo, la gente se está uniendo a lo que ya estamos haciendo. No ha sido como un problema con las personas. Y al oírte sobre esta visión, yo veo ahí la gran comisión. Sí. Es enviado, todos tenemos que ir y compartir, ¿verdad? La palabra y ser enviados. Y el hecho de asistir a conferencias, asistir a escuchar, ¿verdad? A otros pastores, otros predicadores, a otras personas que nos van abriendo el camino. Creo que eso también tiene una mente abierta de querer aprender. Obviamente, lo que aplica, lo que tú puedes poner en práctica, lo pondrás. Pero, ¿qué otras áreas tú has visto que te han sido de mucha bendición a ti? Sí, el salir, el conocer, el no tener un concepto, una mentalidad de que lo sé todo, sino tener una mentalidad de que siempre hay espacio para crecer, y aún en mi edad tengo mucho que aprender y que crecer. El buscar ayuda a nosotros nos ha ayudado mucho. Yo personalmente con mi esposa tenemos 5 mentores que nos ayudan en diferentes áreas de nuestra vida, y eso es lo que ha cambiado nuestra vida, porque hemos podido ver la vida de otros ojos, a través de otros ojos y otros pensamientos y otros conceptos, y ver cosas que nosotros no miramos en nosotros mismos, sino que otros ven en nosotros, que podemos corregir y ser mejores, pero nunca con una mentalidad de yo lo sé todo, yo vengo aquí para cambiar el mundo. Ese mismo pastor una vez más adelante me dijo, voltea a la dirección del barco sin que se sienta que estás volteando a la dirección del barco. Yo no entré queriendo cambiar el mundo un día para otro. Cambio, poquito cambio a la vez, poquito cambio a la vez, poquito cambio a la vez, para que no se sintiera que el barco dio vueltas de un día para otro. El tener gente que nos rodeaba, que nos daba consejos, que nos ayudaba, que nos apoyaba. Gente que ya pasó por ese proceso y les fue bien, aún gente que pasó por el proceso y les fue muy mal. Tengo un amigo pastor que les fue muy mal, y él uno de los que más me ha ayudado en todo este proceso. ¿Qué no hacer para que nos vaya bien en esta transición? Claro, y yo sé que tanto es tu parte como la parte del pastor fundador o del pastor mentor. Yo quiero hacerle ahora una pregunta al pastor Antonio. ¿Qué consejo usted, pastor, le daría a un pastor que está considerando establecer este plan de sucesión? ¿Qué consejo o consejos quizás? Yo creo que tiene que verlo como una realidad, que tarde o temprano va a llegar, y que esto entra dentro del plan de Dios, que muchas veces no hemos sido preparados o no se nos ha hecho parte como del ministerio, pero es una realidad. Es una realidad de la vida y es una realidad del ministerio. No siempre vamos a tener la misma salud, no siempre vamos a tener las mismas fuerzas, y necesitamos empezar a preparar esto de una manera consciente, intencional. Yo le aconsejaría pensarlo ya de una manera seria y orar a Dios acerca de la pregunta del cuándo y quién. Creo que son 2 preguntas muy importantes que si nosotros, creo que Dios, el Espíritu Santo, nos puede guiar a tener ese cuándo, una idea, quizás no la fecha exacta, pero una idea, y también el quién, para podernos acercar. Creo que eso es bien importante, acercarnos, platicar, influir, porque ese tiempo que uno pasa con ese sucesor, creo que es bien determinante para irlo formando, quizás al principio de una manera intencional, pero no completamente oficial ni digámoslo así tan declarada. O sea que hay un tiempo. Esa transición es algo que puede llevarse a cabo gradualmente. En algunas ocasiones podrá ser algo que es así de golpe, que quizás no sea lo más saludable, pero habrá circunstancias que lo ameriten, como por ejemplo cuando llega una enfermedad que ya el pastor no puede continuar sus tareas, ¿verdad? Entonces hay un cambio brusco, pero aún así creo que la obra es de Dios, hermano.
Nosotros estamos solo pastoreando. La obra es de Dios y Dios va a cuidar de su obra. Y por último, también al pastor Tony, ¿qué consejos, pastor Tony, tú le darías a un pastor que continúa el legado de un fundador o de un mentor y ahora está entrando en una nueva posición de liderazgo? Antes de contestar esa pregunta, quería apoyarle a lo que él decía. Ok, gracias. Y sí. yo diría, comiencen lo más rápido posible. O sea, no se esperen, si lo quieren hacer en 10 años, no se esperen 10 años para comenzar. Comiencen desde ahorita. Comiencen esa relación con esa persona desde ahorita. Porque si comienzan un día para otro, ustedes van a ver defectos y a veces los defectos causan que uno lo aviente y diga, no está preparado y lo avienta. Pero cuando tienes una relación con esa persona, aún en los defectos tú dices, pues la regaste, pero te voy a ayudar. Claro. Más en cambio, si es de un día para otro y la riega, muchas veces como pastores pues ya dejan de confiar. Pero si imagínense 10 años con relación con alguien y luego entregarle, así está mucho, mucho mejor. So, yo diría comenzar ahorita. Y un consejo que yo diría fue algo que me dijeron a mí, en este proceso, que no des la apariencia como que ya quieres correr a la persona. Y eso me dijo alguien que tuvo la experiencia muy mala, o sea, una experiencia de transición muy fea, que terminó en separación con el papá. Y él me dijo, no des la impresión como que quieres quitar a tu papá de un día para otro. Son un equipo, siguen trabajando juntos. Aun si un día él se fuera, sigues presentándolo como un equipo, porque aún él estando fuera, él te puede llamar, aconsejar, dirigir en cualquier duda que tengas. O nunca des la impresión de que quieres correrlo y sacarlo y cambiar todo el mundo, sino siguen siendo un equipo, siguen trabajando juntos y están juntos en la visión y los cambios que vienen. Oh, wow. Muchas gracias, Pastor Tony y Pastor Antonio Madrigal. Agradecemos por su sinceridad, su transparencia de compartir este testimonio de vida, que están en el proceso aún, ¿verdad? Y si ustedes gustan visitar por ahí en el sitio de la web o en las redes sociales de esta iglesia, lo pueden hacer. Y también quisiera, Restoration Church, Pastor, ¿verdad? Restoration Church. Restoration Church, aquí en Mission, Texas. Y también, hermanos, quisiera decirles que van a venir muchas más entrevistas, que estén atentos para que nos vean, pero a la vez no todas las entrevistas son como el caso que tenemos con la familia Madrigal. En algunos casos, el pastor que viene, el que reemplaza o el sucesor no es parte de la familia. En otros casos es alguien que en ocasiones no ha estado en casa, en la iglesia por mucho tiempo, viene de afuera, etcétera. Son diferentes los casos, pero quiero concluir solamente diciendo que el dueño de la obra, el dueño de las ovejas, el pastor de los pastores es Jesucristo, y que Él nos ha dejado su Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad y a toda justicia, y que todo este proceso de sucesión esté cubierto con la oración y con la alianza del Espíritu Santo. Nuevamente, muchas gracias. Gracias, Pastor Antonio Madrigal Sr. Y bueno, pues, Pastor Tony Madrigal. Thank you. Gracias. Dios les bendiga.